Tenemos, doctor Hugo, en el Departamento de la Prosperidad Social radicados 2 proyectos. Uno de ellos para 300 viviendas en el sector rural para mejoramiento, construido a pulso con nuestro equipo de trabajo de planeación municipal a la cabeza de mi querido doctor, el campeón de la catación del café en la última feria de cafés especiales, me refiero al doctor Eduardo Armero. Y ese proyecto tiene un valor de 2.300 millones de pesos para 300 viviendas, ya lo dijimos anteriormente, y que beneficia todas las partes altas de nuestro municipio de La Unión, como La Jacoba, El Diviso, Los Cusillos, Las Palmas, que es de donde nace nuestro líquido preciado, y que por lo tanto, si queremos estimularlos para proteger este medio ambiente que tanto se habla en estos momentos, porque no tenemos agua, pero hay que generar una trazabilidad de ese recurso, pues hay que incentivarlos para poder conseguir esos recursos y hacer realidad la solución de estas comunidades en cuanto a vivienda. Ese proyecto nos permitirá descontaminar también descretas, porque en los análisis nos determina que nuestra agua no es de calidad. Y hemos hecho el respectivo recorrido, investigación, y sabemos que existe contaminación en los respectivos nacimientos. Tenemos otro proyecto que es el del SIC, el Centro de Integración Ciudadana, que lo está gestionando el doctor Jaime Montenegro en compañía de un parlamentario, de la doctora Miriam Paredes, al igual que nuestro compañero concejal John Martínez, y que es imprescindible para mejorar la situación sociocultural y deportiva del corregimiento de Quirós. Pero para no cansarlo más a usted, doctor Hugo, y a los asistentes, decirles que La Unión tiene infinitas necesidades, que lastimosamente hoy atravesamos con una coyuntura totalmente negativa, no solo a nivel municipal, departamental, sino también nacional. El déficit, el hueco fiscal es increíble, y que esa reforma tributaria no va a ser para invertirle en este cuatrenio. Esa reforma tributaria es para tapar ese hueco fiscal. Entonces no tenemos esperanza. Seguiremos trabajando con unos recursos paupérrimos del Sistema General de Participaciones, con un esfuerzo que hace la gente al pagar su impuesto predial, su industria de comercio, y que le invitamos que nos paguen lo antes posible para poder invertir en ustedes mismos, en nuestra sociedad venteña. Por eso en este momento de crisis necesitamos más unión, más entrega, señores concejales. Hay diferencias, y perdón que se nos fue la voz, hay diferencias, claro que las hay, y tienen que seguir existiendo. Esa es la democracia, claro que sí, pero esas diferencias no pueden servir para destrozar el municipio. Esas diferencias tienen que dirimirse dentro de una inteligencia, pero invirtiéndole y no colocándole trabas a nuestro municipio. Por allí les doy un matiz: me tienen demandado por el bingo, me tienen demandado por una inversión que se ha hecho en unas vías. ¡Ah, carambas! Eso es colocarle trabas, palos a la rueda para funcionar. Olvidémonos de la situación política, por favor. Hoy tenemos que trabajar por estos venteños que están aquí, por los que están en los barrios, por los que están en las veredas, que día a día nos dan ejemplo de mucha entrega, de mucha honestidad. Honestidad que nosotros también la estamos llegando a la práctica. Y eso es lo que ha dolido, y eso es lo que ha generado dolor en algunos. No es nada más. Por eso olvidémonos de situaciones individuales y vámonos por lo colectivo. Vamos a buscar esos parlamentarios, a todos, que ya los hemos buscado, a la gran mayoría. Tan solo me falta 2, de dialogarles y decirles: la Unión necesita de ustedes. Este es un momento de darles
Cauca necesita para poderle llegar con vivienda, con salud, con educación, no solamente la primaria, la básica primaria, sino también la universitaria, la secundaria y la universitaria.